Listo. Entonces, lo que estábamos viendo era la cuestión de la solubilidad y a qué llamamos molécula apolar y molécula polar. Entonces, las moléculas apolares vimos que no se relacionan con el agua, porque no pueden formar puentes de hidrógeno. Y las moléculas polares, vimos que las moléculas polares, al tener densidad de carga, sí pueden formar puentes de hidrógeno y se rodean de agua, y a eso lo llamamos solubilización, ¿no es cierto? Cada molécula polar se rodea de moléculas de agua, y entonces se solubilizan, ¿sí? En cambio, veamos qué pasa si yo, ¿sí?, tengo, por ejemplo, por un lado, ¿sí?, agua, ¿sí?, en un vasito, y le agrego aceite. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la molécula apolar, lo que es apolar, es el aceite o grasa, ¿cierto? Y la molécula polar es el agua. ¿Está claro? El agua es polar y el aceite es apolar. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos agitarlo, ¿no? En general, ¿qué forman? Forman fases, dos fases separadas, ¿sí? Pero si nosotros agitamos, ¿qué pasa? ¿Sí? Se forman microgotitas, ¿no es cierto? Se forman gotitas de aceite, ¿entre medio de qué? Vamos a hacer un poquito más grande, así se ve mejor. Forman gotitas, ¿cierto? Agitamos, se forman gotitas. Si agitamos mucho, las gotitas apenas van a ser visibles, ¿sí? Si agitamos menos, se van a ver más. Y entre medio va a estar todo el agua. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el transcurso del tiempo? En el transcurso del tiempo vemos que esas gotitas de aceite, ¿sí?, se hacen más grandes. Empiezan a juntar cada vez más. ¿Pero por qué? Si dijimos que las moléculas apolares no se atraían entre sí, ¿por qué las gotitas de aceite se acercan y se pegotean cada vez más? Si dejamos pasar más el tiempo, Porque las polares las empujan. así es, las polares las empujan, entre comillas, ¿eh? ¿Queda claro? Entonces cada vez se empujan más, ¿eh? Y se empiezan a formar nuevamente, ¿qué? Se empiezan a formar nuevamente las dos fases, ¿sí? Hasta que, aparte como es más liviano el aceite, ¿ven? Va, poquito a poco va hacia arriba, porque tiene menor densidad, ¿cierto? Entonces hay dos cosas. Se están pegoteando las moléculas y se están yendo hacia arriba. Fíjense que acá el aceite estaba flotando sobre el agua porque es de menor densidad que el agua, ¿no? Menor densidad. Mayor densidad. ¿Sí? Entonces, volvemos finalmente a ¿qué? Volvemos otra vez al inicio. Y si lo miramos a nivel molecular, ¿sí?, ¿qué veíamos acá? Estas eran las moléculas apolares. Estas son cada molécula de aceite o de grasa, ¿sí? Entre sí no se atraían, pero se empiezan a formar ¿qué? Puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Entonces las moléculas de agua sí se atraen entre ellas. Se empiezan a pegotear. ¿E interaccionan con las apolares? No, las moléculas de agua se empiezan a pegotear entre ellas y estas quedan poco a poco ¿qué? A que se empiezan a pegotear, lo voy a mostrar rápidamente, y empiezan a formar puentes de hidrógeno, son las moléculas de agua. ¿Sí? Forman puentes de hidrógeno y se atraen. Y cada vez atraen más a otras moléculas de agua. ¿Sí? ¿Y quiénes quedan solitas? Como que se atraen. En realidad no se atraen nada. En realidad, las moléculas de agua se atraen entre ellas, ¿sí? Y van a formar una fase toda de agua, y estas, ¿sí?, no es que se atraen,
sino que quedan ¿cómo? Quedan, ¿sí?, separadas del agua. Bueno, a esto que nosotros vemos que las moléculas parece apolares, parece que se atraen, pero que en realidad, ¿quién las está dejando de lado? Las está dejando de lado el agua. El agua se va con el agua y deja solitas ¿a quién? A estas. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, Entonces, esto, ¿sí?, que parece que se atrajeran, lo apolar sí se está atrayendo entre ellas. Las moléculas de agua se atraen entre ellas y forman puentes de hidrógeno. Lo apolar, ven, se separa de lo polar. Entonces parece que se atrajeran. Entonces a eso lo llamamos efecto hidrofóbico. Efecto hidrofóbico. O sea, es como si le tuvieran miedo al agua. Entonces se separan del agua. ¿Queda claro? Efecto hidrofóbico, miedo al agua. En realidad, no es que le tengan miedo al agua, sino que el agua, ¿sí?, se pegotean todas entre ellas y dejan aparte a lo apolar. ¿Queda claro? Entonces a eso, que es como una ilusión, ¿no es cierto?, llamamos efecto hidrofóbico. Entonces, ¿qué vamos a decir de ahora en adelante? De ahora en adelante vamos a decir que lo apolar busca ¿qué cosa? Lo apolar, le tiene miedo al agua. claro, primero que todo busca lo apolar, entre comillas. O sea, lo apolar va con lo apolar, que era lo que habíamos visto antes. Lo polar, ¿sí?, busca lo polar, entre comillas, ¿no? Se une a lo polar. Entonces, lo polar con lo polar. Y lo apolar con lo apolar. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué más decimos? Decimos que lo apolar, como acá dijo una de sus compañeras, lo apolar va a ser hidrofóbico de ahora en adelante. O sea, le tiene miedo al agua. En realidad el agua se unen entre ellas y las dejan afuera. ¿Sí? Y vamos a decir que lo polar busca el agua, entonces es hidrofílico. Hidrofóbico, entonces hidrofóbico. Miedo ¿a qué? Al agua. ¿Mm? Hidrofílico es amor por el agua. Le gusta el agua. ¿Queda claro? Entonces, lo apolar de ahora en adelante va a ser hidrofóbico. Y lo polar va a ser hidrofílico. Y la molécula anfipática va a estar como en el medio, ¿no? En realidad no está en ningún medio, pero bueno. La anfipática, ¿sí?, ¿qué va a tener? La anfipática ya dijimos, tiene una parte apolar y una parte polar. Entonces, simpatía, ¿se acuerdan? Anfi es dividido. Anfi es dividido. Simpatías divididas. ¿Está claro? ¿Qué pasa con lo no polar cuando se junta lo no polar? ¿Y qué pasa? Hacen una fiesta entre ellos, están todos juntitos. No pasa nada. Lo apolar está con lo apolar. Nosotros formamos el grupo de lo apolar. Están entre ellos. No interaccionan, pero están presionadas ¿por quién? Están presionadas por la molécula de agua para irse para otro lado. Lo apolar va para un lado y lo polar va para el otro. ¿Sí, Micaela? No pasa nada. Son moléculas que no interactúan, pero están todas apretujadas entre ellas. Vos imaginate. Bueno, no hagamos un ejemplo de eso. ¿Sí? ¿Se entiende? El agua, están todas contentas entre ellas porque forman puentes de hidrógeno. Entonces el agua y estos son los que quedan, no interaccionan entre ellos, pero quedaron separados del agua. ¿Estamos? A esta pseudoatracción, esta interacción que hay entre ellas, es lo que llamamos el efecto hidrofóbico. ¿Sí? ¿Se entiende? En realidad no hay una verdadera atracción, hay una Claro, repulsión del agua. puede ser que lo apolar queda como inerte ahí a un costado y queda como ahí junto, pero sin reacción a nada. O sea, sí, el agua forma puentes de hidrógeno y estos, ¿sí?,
no hay puentes de hidrógeno. ¿Estamos? Pero están todas apretujadas ahí, ¿por qué? Porque el agua las está haciendo aparte. A eso, de nuevo, lo llamamos efecto hidrofóbico, que es lo que se ve acá, que se ve con las grasas. ¿Está claro? Con el aceite. Están todas juntas, pero bueno, por una cuestión, ¿están mezcladas con el agua? No, porque el agua las hace aparte, las echa. ¿Sí? Y al ser más livianos quedan todos separados. Y en el cuerpo también pasa lo mismo. Entonces vamos a ver en las clases más adelante que hay células que se llaman adipocitos. Células que tienen ¿qué? Tienen una o varias enormes gotas de grasa. ¿Sí? Acá tienen lo que se llaman triglicéridos, que son grasas. Acá quedan como gotas, ¿sí? Son gotas, pueden ser más grandes, ¿ven? Acá hay una gota más chiquita, acá hay otra, y pueden juntarse todas en una gran gota. Entonces, todo esto, ¿qué son? Todo esto son, ¿sí? Triglicéridos, ya lo vamos a ver. Y quedan separados del resto del núcleo, del REL, del REG, de la mitocondria y todo lo demás, que es la parte más acuosa del citoplasma, más soluble. Entonces, todo lo que es más acuoso y tiene contenido de agua queda en la periferia y en el centro van a quedar las grasas, los triglicéridos. ¿Por qué? Por este efecto hidrofóbico. ¿Estamos? ¿Sí, Micaela? Bueno, ¿te quedaste convencida o no? Muy bien, clarísimo. Bueno, ¿está? Bueno, esto va a ser importante para entender algunas cosas, como por ejemplo, ¿por qué los triglicéridos están todos juntos? Bueno, por este efecto hidrofóbico, ¿no? ¿Estamos? Bueno, veamos bueno, siempre me doy cuenta después que faltan muchas cosas, pero bueno, es imposible dar todo. Eh, bueno, sigamos. Me había olvidado, me acordé de alguna cosa que me faltaba, pero bueno, ahora me olvidé otra vez. Es esta cosa ya de... Muy bien, sigamos con el agua. ¿Estamos? Entonces, de agua, o relacionados con el tema de agua, obviamente está la cuestión de la disociación del agua. Muy bien, ¿qué quiere decir esto de la disociación del agua? Cuando una molécula de agua interacciona con otra molécula de agua, ¿sí? Vamos a ponerlo en forma sencilla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más normal? Lo más normal es que acá tengo densidad de carga positiva, acá tengo densidad de carga negativa y se forma, ¿qué cosa? Un puente de hidrógeno. Bueno, esto es lo que ocurre, ¿sí? Casi siempre. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Fíjense que ahora dibujo los electrones. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Lo que puede llegar a ocurrir, ¿sí? Es lo siguiente. Lo que puede llegar a ocurrir es que este puente de hidrógeno, por unas cuestiones sí, moleculares, atómicas, y como les digo, el puente de hidrógeno es una unión muy especial, este puente de hidrógeno se estabilice y se haga más fuerte de lo que es normal. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que va a ocurrir es que esta molécula de agua se va a quedar con este protón. ¿Estamos? Recuerden que acá en el centro de este protón, ¿qué hay? De este hidrógeno hay un protón, ¿no es cierto? Hay una carga positiva, ¿sí? Entonces, cuando este oxígeno, ¿sí? Esta unión se estabiliza, ¿sí? Queda formado un nuevo tipo de molécula, ¿sí? Que en realidad está cargada, ¿sí? Que se llama, ¿sí? Es un ¿sí? Hidronio o oxonio, así como ahí. Y acá, fíjense qué es lo que me va a quedar,
me queda un electrón sin el hidrógeno y esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué es igual? Esto es igual a esto. Y tiene ¿qué? Tiene un electrón de más. Este electrón, ¿sí? ¿Era de quién? Este electrón era de este hidrógeno, pero se lo quedó este grupo, que va a ser un grupo hidroxilo, u oxidrilo, según... ahora se dice oxidrilo, antes hidroxilo, bueno, es cuestión de los químicos. ¿Queda claro? Esto queda con carga negativa, ¿por qué? Porque tiene un electrón de más que antes estaba anulado con la carga positiva del hidrógeno. Pero ahora eso no lo tenemos más. ¿Sí? Entonces, este hidroxilo u oxidrilo tiene carga negativa por este electrón. Y este ion, ¿sí? Hidronio, ¿qué es? Es un oxígeno que tiene agarrados 3 hidrógenos y como esto tiene carga positiva, ahora va a tener él carga positiva. ¿Estamos? Porque tiene un protón de más, tiene un hidrógeno de más. Y este hidrógeno viene sin su electrón. ¿Queda claro? ¿Sí? Acuérdense que esto es una carga positiva en realidad. ¿Sí? Y viene sin su electrón. Entonces gana una carga positiva. Este gana un protón y este gana un electrón. ¿Queda claro? Entonces, por eso, ¿sí? De ahora en adelante, este va a ser el oxidrilo y este va a ser el hidronio con carga positiva. ¿Se entiende? Entonces esto ocurre muy, muy poquito, pero ocurre. Esta es la disociación del agua. ¿Qué quiere decir? Que la molécula de agua se rompió por acá. ¿Ven? Esta molécula de agua, que era esta era una molécula de agua, se rompió. Entonces ocurrió la disociación. ¿Queda claro? De esta molécula de agua. Se disoció, se rompió. Y cuando se rompió, ¿qué quedó? De dos moléculas de agua, o sea, agua más agua, de dos moléculas de agua, quedó, por un lado, el hidroxilo y el hidronio. ¿Estamos? ¿Sí? Este es el resultado. Entonces se escribe así, agua más agua. Hay una reacción que es reversible, o sea que quiere decir que puede volver hacia atrás. Y tenemos un hidroxilo y este otro. ¿Queda claro? Esa es la disociación del agua. Se rompe la molécula de agua. ¿Cuánto pasa esto? Pasa en una de cada 10 a la 14 moléculas. O sea que pasa en una de cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ya ahí me perdí. 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me fui de una. ¿Está bien? O sea que ocurre, pero ocurre que muy, muy poquito. ¿Y entonces por qué lo estamos contando? Porque es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien pasa muy poco, ¿sí? La cantidad de moléculas de agua que hay es tan monstruosa, ¿se acuerdan? En 18 gramos de agua, había 10, 6,02 por 10 a la 23. Si lo divido por 10 a la 14, o sea, hay 6, 9, me queda 10 a la 9. O sea, 1000 millones. 1000 millones de moléculas de agua, o sea, cuando tengo 18 gramos de agua, de estas 10 a la 23, 1000 millones de moléculas de agua se disocian. ¿Sí? O sea, pasa muy, muy poco la disociación del agua. Una de cada 10 a la 14 moléculas se disocian. Pero el número de moléculas de agua es tan monstruoso que termina siendo importante. Es como si yo les dijera, bueno, no sé, no me acuerdo nada. Por ejemplo, yo les dijera, bueno,
¿Cuántos chiquitos hay con síndrome de Down? Bueno, es 1 cada 1000 nacimientos, pongamos, ¿sí? No me acuerdo bien la estadística, pongamos 1 cada 1000 nacimientos es un síndrome de Down. ¿Está bien? Entonces es muy poquito. Pero yo le dijera, bueno, en la Argentina nacen, ¿sí? ¿Qué sé yo? X número de niños, ¿cuántos nacen en Argentina? Ya, esas cosas me las olvido todas, las estudio todo el tiempo, pero todo el tiempo las olvido, ¿sí? Nacimientos al año Argentina. ¿Qué sé yo? No sé. A ver, ¿sale algo? Siempre me olvido de abrir el otro. Ahí está, 16,5 nacimientos cada 1000 habitantes. Bueno, pero yo quería decir el número total. Bueno, habría que calcularlo, pero bueno. ¿Sí? Bueno, alguien por ahí lo encuentra y lo busca. 752.000, ¿pueden ser? 752.000 en el 2020, dice acá. Puede ser. Bueno, pongamos ese número, no importa si es el número correcto o no. Entonces, 1 de cada 1000 chicos síndrome de Down, ¿sí? Entonces, supongamos que nacieron 750.000 chicos. Lo dividimos por 1000, ¿sí? En el 2020. Quiere decir que tenés que 750 chicos al año o que nacieron con síndrome de Down. Entonces, 1 al 1000 es muy poco, pero como hay tantos nacimientos, termina siendo un número muy importante de chicos que hay que cuidar, tratar, diagnosticar, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la idea? Acá es lo mismo. La molécula de agua se disocia muy poco, pero hay tanta molécula de agua que termina siendo muy importante la disociación del agua. ¿Queda claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo escribimos más fácil la disociación del agua? O sea, lo que pasa es esto, dos moléculas de agua reaccionan. Pero para simplificarlo, lo que hace es esto. La molécula de agua se disocia en un protón y oxidrilo. ¿Queda claro? Esta es la forma simplificada. Forma simplificada. Es como si la molécula de agua se partiera solita. ¿Mm? Entonces, esto queda por un lado y esto queda por el otro. ¿Sí? Entonces, este va a ser el hidrógeno y este va a ser el hidroxilo. ¿Queda claro? Esto es el protón que queda solito. ¿Sí? Entonces, esta es la disociación del agua. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿por qué tiene tanta importancia la disociación del agua? El agua, es decir, cuando yo tengo el agua es una molécula que acabamos de ver, ¿sí? Se disocia muy, muy poquito. Entonces, el agua no es conductora de la electricidad. ¿Queda claro? El agua no es conductora. Pero, no sé qué toqué. ¿Ven la pantalla ahí? ¿Sí? Algo toqué y no sé qué pasó. No, la sacó. Dejé de compartir. Esperen a ver cómo hago acá. Compartir. Compartir. Listo. Muy bien. Participantes, chat. Entonces lo que les estaba contando es que el agua no conduce la electricidad. ¿Sí? El agua pura no es conductora de la electricidad. Pero ¿qué ocurre? Bueno, el agua disocia las sales. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan del cloruro de sodio? El sodio y el cloro que formaban ¿qué? Una sal, ¿sí? Entonces, el cloro tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Entonces, ¿qué pasa cuando yo agrego, ¿sí? Cloruro de sodio más agua. ¿Qué es lo que pasa cuando hago esto? Entonces, yo les había dicho, ¿sí? Esta unión iónica, la unión iónica, es muy fuerte, ¿sí? Es una unión muy, muy fuerte, muy resistente a los cambios de temperatura, ¿sí? Es una unión fuerte, pero es muy débil con respecto al agua. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio, esta es una unión electrostática, es una unión entre cargas. Pero ¿qué hace el agua? Por ejemplo, veamos qué pasa con el cloro. El agua se mete,
¿sí? Entre los átomos de cloro y de sodio, lentamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Como el cloro tiene densidad de carga negativa, expone la zona de densidad de carga positiva cerca de ¿quién? Del cloro, ¿sí? Entonces las moléculas de agua interaccionan con el cloro. ¿Está claro? ¿Sí? Con las densidades de carga positivas interaccionan con la carga negativa del cloro. ¿Qué pasa con el sodio? Bueno, lo opuesto. Con el sodio, que tiene carga positiva, las moléculas de agua van a hidratar, van a rodear al sodio, y la densidad de carga negativa es lo que se va a poner del lado de ¿qué? De la carga positiva. Entonces, ¿sí? El agua va a rodear al sodio, entonces. ¿Queda claro? ¿Y qué pasa? Entonces, como empieza a estar rodeado de moléculas, ¿sí? Tanto el cloro como el sodio, eso debilita la unión, porque esta carga negativa interacciona ¿con qué? Con las moléculas de agua, y aparte las moléculas de agua hacen de una pantalla. Entonces se debilita y se separa el cloro y el sodio un poquito. En cuanto se separan, ¿qué ocurre? Vienen más moléculas de agua, que forman más puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Entonces ahora la pantalla es del doble de espesor y entonces la unión es más débil. Se separan más y entonces se meten más moléculas de agua. ¿Sí? Hasta que el cloro y el sodio cada uno se independizan, pero quedan rodeados de una corona de agua. ¿Queda claro? Entonces la unión iónica se debilita y se rompe por acción del agua. El agua forma una pantalla entre el cloro y el sodio. ¿Sí? Entonces, a esta propiedad del agua, ¿qué decimos? Que el agua tiene una elevada constante dieléctrica. O sea, es una muy buena pantalla, quiere decir esto. ¿Queda claro? ¿Sí? Como no es una molécula cargada, el agua no tiene cargas, tiene densidades de carga. ¿Se acuerdan que yo les dije que era diferente y lo vuelvo a decir? Densidad de carga es diferente de carga. El agua es una molécula neutra, ¿sí? El agua es neutra, tiene densidades de carga, pero no tiene cargas. Neutra en el sentido de que no tiene cargas netas, ¿entienden? Si el agua es un dipolo. Yo sé que por ahí se confunden los conceptos, pero una cosa es decir que el agua es un dipolo, esto es correcto, esto está bien, y también está bien decir que el agua es una molécula sin cargas. ¿Queda claro? Pues no tiene cargas. ¿Qué tiene? Tiene densidades de carga. El agua no es un ion. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando digo que el agua tiene una elevada constante dieléctrica, esto quiere decir que se mete entre los iones y los separa, rompe uniones iónicas. Eso es lo que quiere decir. ¿Estamos? ¿Sí? Rompe las uniones iónicas. Bueno, esa era una de las cosas que quería explicarles. ¿Sí? Y obviamente, esto va a ser muy importante para todo lo que sean que sales, porque el agua disuelve las sales. ¿Queda claro? Entonces, ¿el agua qué hace? Disuelve las sales. ¿Cómo esto lo hace unas cuantas veces, profe? No entiendo. No entiendo, Micaela. ¿Qué es lo que hace unas cuantas veces? Sí, lo hace con todos. ¿Sí? Vos tenés millones y millones de átomos. Acá tenés más sodio, acá tenés más cloro. Lo hace con todos los átomos de cloro y de sodio. ¿Está claro? Lo hace con todas las uniones iónicas. ¿Sí? Así es, por eso se disuelven las sales. El agua de mar tiene, ¿sí? Sodio, tiene cloro, tiene un montón de iones que están disueltos. El agua salada. Entonces el agua salada
¿Es conductora de la electricidad? Es conductora. Porque la electricidad no es más que ¿qué? Que el movimiento de cargas, o sea, el movimiento de electrones o el movimiento de ¿qué? De iones. Es conductora de la electricidad. El agua pura, acuérdense, no es conductora porque no tiene cargas. No tiene cargas netas. Tiene muy poquitas, ¿sí? Si tomamos en cuenta la disociación, pero es muy, muy débil. En cambio, esto, que ocurre con cada átomo cuando se disuelven, cuando se rompen las uniones, recuerden, entonces el agua rompe las uniones iónicas, ¿sí? Disuelve las sales. Entonces, una solución salina es lo que llamamos, es un electrolito, y los electrolitos son conductores. Los electrolitos son conductores. ¿Está claro? El agua pura no es conductora. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Volvamos a... ¿Se entendió esto más o menos? Volvamos a la disociación del agua. Entonces, el agua se disocia muy poco, pero hay moléculas que se disocian más. Por ejemplo, los ácidos. ¿Qué es un ácido? Un ácido es una molécula que cuando yo la agrego al agua, ¿ven? Esto es un ácido, AH, es decir, A que tiene unido H, por ejemplo. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto es un enlace. Entonces esto es un ácido. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo un tachito que tiene agua. ¿Vamos? Tiene agua. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo agrego el ácido al agua, inmediatamente este se disocia. Entonces, me queda una parte con carga negativa y una parte con carga positiva. Entonces, ¿qué hacen los ácidos? Los ácidos se disocian en soluciones acuosas. ¿Estamos? Entonces, un ácido se disocia. Y entonces, cuando se disocian en soluciones acuosas, ¿qué hacen? Liberan, vamos a decir, protones. ¿Está claro? Liberan protones, liberan cargas positivas. ¿Estamos? ¿Y eso cómo se representa? Yo dibujo al ácido y lo represento de esta forma. Y la reacción puede ser reversible. ¿Qué quiere decir? Cuando este es el ácido, ¿de acuerdo? Este es el ácido. Este es el protón. Y esto es lo que se llama la base conjugada. Ahora van a ver por qué se llama base. ¿Estamos? Base conjugada. Entonces la base conjugada, ¿qué puede ocurrir? Como tiene una carga negativa, se atrae con el protón. Entonces la carga negativa, ¿sí?, se une al protón, ¿ven? Y la reacción puede ir para atrás. Entonces esta es la reacción inversa y la reacción directa, ¿cómo sería? El ácido, ¿sí?, se rompe y me da el protón. Esta es la reacción directa, ¿entienden? Es esta de acá, pongamos. Esta es la reacción directa. Y la reacción inversa sería esta. ¿Queda claro? Entonces pueden ocurrir las dos cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una base? Una base es algo, una molécula que toma protones. Entonces, esto lo puedo tener al revés también, ¿no? Entonces tengo un ácido y esto lo podemos representar de muchas formas. Por ejemplo, esta B es una base, es una molécula que es una base. Entonces, cuando yo lo agrego al agua, ¿qué hace la base? La base agarra protones, toma protones. ¿Queda claro? Y entonces, ¿qué se forma? Se forma BH y queda con carga positiva. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hace una base? Una base, la base, ¿qué hacen? Toman protones. Y entonces,
Queda como BH con carga positiva. ¿Estamos? El ácido, en cambio, ahí lo acabo de decir, se disocia. Entonces, cuando se disocia, me queda la base conjugada y el protón. ¿Por qué lo llamo base conjugada? Porque viene de un ácido. ¿Y qué hace la base conjugada? Toma protones y se regenera el ácido. Se regenera el ácido. ¿Está claro? Eso es lo que hace una base conjugada. Las bases toman protones. ¿Qué es una base conjugada? Es una base que viene de un ácido. Cuando la base conjugada se une al protón, se regenera el ácido. ¿Queda claro? Entonces son opuestos ácidos y bases. Los ácidos liberan protones. ¿Sí? Liberan protones. ¿Qué hacen las bases? Toman protones. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace una base? Una base reacciona con el protón y se forma esto que es el ácido conjugado. No importa, no tiene que ser. ¿Sí? Esta es la base. Y este es el ácido conjugado, porque el ácido conjugado puede ir hacia atrás y liberar protones. ¿Sí? Y regenera la base. ¿Estamos? Entonces, ácidos liberan protones, bases toman protones. ¿Estamos? Y los ácidos, entonces esta es una base, y los ácidos, que es, digamos, lo que más se hace hincapié inicialmente cuando uno ve estos temas, los ácidos pueden ser fuertes o débiles. ¿Sí? ¿Qué hace un ácido fuerte? Un ácido fuerte se disocia, por ejemplo, AH, se disocia y no se vuelve, no es reversible la reacción. ¿Ven? La flecha va para un solo lado. Ejemplo, el ácido clorhídrico. ¿Sí? Mira, cloruro y protones. Es un ácido fuerte. ¿Queda claro? Es un ácido fuerte. Este es el ácido clorhídrico. Son ácidos muy peligrosos. Hay que ponerlos con guantes, hay que tener mucho cuidado, porque esto, ¿sí? Los ácidos queman todo lo que es proteínas. ¿Sí? Las bases también pueden ser peligrosas, las bases fuertes. Las bases también se dividen en lo mismo, ¿no? Las bases también pueden ser fuertes y débiles. Ya cuando vean más adelante en la carrera, cuando vean toxicología, van a ver qué importancia médica tienen estos compuestos, ¿no? Sobre todo en los accidentes industriales, ¿no? Una persona que le cae un ácido o una base, bueno. Las bases también son fuertes y débiles, ¿sí? Los ácidos débiles se disocian, pero la reacción es reversible. Entonces, no se disocian por completo. El ácido clorhídrico, es decir, si la reacción es irreversible, esto es irreversible, quiere decir que va en un sentido solo, ¿sí? Entonces, la disociación es completa. Disociación completa. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante? Bueno, les doy un ejemplito así. Si la disociación es completa, por ejemplo, yo tengo un tachito, ¿no? Con agua. Y tengo 100 de ácido clorhídrico. Cuando lo tiro, ¿sí? Se va a disociar todo. Entonces voy a tener 100 de cloruro y 100 de protones. O sea, se disoció. ¿Queda claro? Tenía 100 y me va a dar 100 de cloruro y 100 de protones. La disociación es completa. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Se entiende? En cambio, si yo tengo 100 de un ácido débil, ¿sí? Cuando lo tiro al tachito, ¿sí? Lo que haces en realidad, más que neutralizarlo, lo enjuagás al ácido, lo haces arrastre. ¿Sí? El agua no tiene muy poca capacidad neutralizadora. Lo que en general se hace cuando a una persona le cae ácido, lo tratás de lavar con agua. Queda claro que el agua arrastre el ácido, que no actúe. Hay que sacarse toda la ropa en las industrias, en los lugares que manejan este tipo de
de compuestos, tienen duchas, y uno tiene que abrir esa ducha, y enjuagarse, que se lave todo. Y depende del ácido, a veces se puede usar algún neutralizante débil y otras veces no, porque al reaccionar el ácido, al tratar de neutralizarlo, se produce una reacción exotérmica muy violenta y la persona se quema viva con el ácido. Lo que hay que hacer, entonces lo más seguro, si uno no sabe, enjuagar con agua, enjuagar con agua, enjuagar con agua. Ahí. ¿Mm? Bueno, y concurrir rápidamente al médico y consultar. Decir con qué ácido fue, porque como hay diferentes tipos de compuestos. Bueno, entonces cuando esto se disocia, yo tengo 100 del ácido y la disociación no es completa. Supongamos que se disocian 10. Entonces cuando se disocia 10, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Cuando se disocia, voy a tener 10 de la base conjugada y 10 de protones. ¿Y cuánto me quedó de esto? No me quedaron 100, me quedaron 90. Entonces la disociación es parcial, ¿se entiende? Porque es un ácido débil. Entonces cuando yo lo tiro al agua, ¿qué me quedan? Quedan 90 de ácido, me quedan 10 de la base y 10 del protón. ¿Entienden? La disociación no es completa. ¿Sí? Y todo el tiempo, ¿qué ocurre? Uno de estos se disocia, entonces me queda 89. Entonces esto pasó a 11, pero entonces uno va para atrás, y entonces vuelven a ¿qué? Vuelve a 90, y esto vuelve a 10. Entonces cuando ocurre esto, se dice que llegamos ¿qué? Al equilibrio. Los números ya no cambian. En el equilibrio, esto es siempre 90 y esto es 10 y 10. En el equilibrio. ¿Sí? Yo no les expliqué eso, bueno, por las cuestiones que antes siempre explico lo que es el equilibrio. Una reacción en equilibrio, cualquier reacción, por ejemplo, A más B me da C. ¿Sí? Cualquier reacción en el equilibrio quiere decir que la velocidad de esta reacción directa es igual a la velocidad de la reacción indirecta, o inversa, mejor dicho. B1 es igual a la velocidad de menos 1. Eso es el equilibrio. Quiere decir que los números que pongo acá no cambian más. Yo inicialmente tenía 100, pero empezó la reacción. Llegó a 90, 10 y 10. Y si llegó al equilibrio, los números no van a cambiar más. ¿Está claro? Quedan así. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿ven la diferencia? Este se disoció completamente. ¿Sí? Quedaron protones y cloruro. Acá quedó ácido. Ácido que todo el tiempo se está regenerando y se está disociando. ¿Está claro? Acá hay una reacción que quedó en el equilibrio. ¿Estamos entendiendo ácidos y bases? Es algo que después vamos a volver a retomar. ¿Está? Muy bien. Entonces, veamos, ¿sí? En estos últimos minutos que tenemos, ¿qué es el pH? Si tienen dudas de esto, pregunten. ¿Qué es el pH? Entonces, el pH es una escala. Es una escala logarítmica. Se va a cortar, ¿sí? Trato de explicarles. Cualquier cosa seguimos la clase que viene. Es una escala logarítmica. Ahora les explico qué quiere decir eso. Es una escala que va de 0 a 14. Pasa por el 7, entonces acá están todos los números intermedios. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Listo? Es una escala que va del 0 al 14. Es la escala, digamos, más utilizada para medir qué cosa. Con el pH, lo que queremos saber es la cantidad de protones que hay en una solución. ¿Entienden? Quiero saber este número. Con el pH, lo que quiero saber es la cantidad de protones libres. No me interesa ni la base conjugada, ni el ácido sin disociar. Esto es el ácido sin disociar. Entonces, ¿qué es lo que mido yo con la escala de pH? ¿Sí? Mido los protones libres. Mido los protones libres.
¿Queda claro? Los protones que están sueltos, no los protones que están acá unidos al ácido. ¿Queda claro? Estos mido. ¿Se entiende? La cantidad de protones libres. Los que están, que se disoció y tiene carga. Eso es lo que yo mido. ¿Mm? Muy bien. Esto, obviamente hay una fórmula que tienen que saberla, después la entenderán más adelante, es el menos logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? Y también esto es igual, por una forma, si yo llevo el menos por una propiedad de logaritmo arriba de la concentración de protones, me queda la inversa de la concentración de protones. Entonces, sí, estas son las dos fórmulas. Es lo mismo. Esta operación matemática me lleva a esto. ¿Queda claro? Entonces, el menos logaritmo de la concentración de protones, eso quiere decir que es una escala inversa, y acá se ve de nuevo que es inversa, la escala de pH es inversa a la concentración de protones. Bueno, ¿qué quiere decir todo eso? Quiere decir lo siguiente. La concentración más alta de protones está acá, en el 0. ¿Ven? Acá es cuando tengo más protones. ¿Sí? Más protones. Y la cantidad de protones va a ir descendiendo, ¿sí? En una escala logarítmica, en realidad es más pronunciada todavía, ¿sí? Pero cada vez voy a tener menos protones, ¿queda claro? Y donde tengo menos protones es en la escala 14, ¿sí? Entonces la cantidad de protones, la máxima cantidad de protones está en el 0. Luego la cantidad de protones en la solución va bajando. ¿Queda claro? ¿Sí? Y cada vez hay menos protones. Entonces, del 0 al 7, vamos a decir o hablar de pHs ácidos. ¿Sí? Del 7 al 14, vamos a hablar de pHs básicos o alcalino. Y el pH 7 es el pH neutro, que es el pH del agua pura. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, esquemáticamente, fíjense, ¿dónde tengo la mayor cantidad de protones? En el 0. ¿Sí? Muy bien. Se va a cortar. Entonces, no sé si seguir avanzando con esto. ¿Sí? En los pHs ácidos, la cantidad de protones supera por mucho la cantidad de oxidrilos. ¿Sí? Que eran las cargas, si se acuerdan. Entonces, vamos a hacer nuestra lista nueva. Entonces, lo primero que yo quiero que tengan en cuenta es que es una escala inversa. Cuando el número es más pequeño, hay más protones. Cuando el número es más grande, hay menos protones. ¿Queda claro? pH neutro es cuando tengo exactamente ¿qué? El pH neutro. Tengo el mismo número de protones, la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos. Entonces, si la cantidad de protones es igual a la cantidad de oxidrilos, ¿qué se forma? Se forma agua, y el agua es neutra. ¿Sí? ¿Queda claro?